Cuando hablamos de la literatura, recordad que os dije que tenemos que hacer una distinción entre la literatura de la Edad Media y la Edad Media histórica. La Edad Media histórica es un periodo muy largo, que abarca en realidad más de 1000 años, porque se considera que la Edad Media empieza cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que acaba en el siglo XV. Se suelen dar dos fechas como el final de la Edad Media. Una sería 1453, que es cuando Constantinopla cae en poder de los turcos, y eso significa que el Imperio Romano de Oriente también termina, y la otra fecha, y esta fecha también sirve porque es el año en que se imprimen los primeros libros. Gutenberg imprime la primera imprenta, y la invención de la imprenta va a suponer una revolución para el mundo, una revolución intelectual, pero una revolución. Se da esa fecha como el final de la Edad Media, o se da también como fecha del final de la Edad Media el año 1492, que es el año en que Colón llega a América. Esos son los dos años que se dan. A mí no me importa que recordéis los años exactos, pero sí que me interesa que recordéis que empieza en el siglo V y acaba en el siglo XV. Es evidente que en ese largo periodo de 1000 años van a ocurrir muchas cosas y que, por ejemplo, la península ibérica no se parece en nada, en ningún sentido, la península ibérica en el siglo V y en el siglo XV, pero sí que es verdad que a pesar de las diferencias que hay, la Edad Media sería una etapa que viene marcada por una serie de rasgos que la hacen diferente de la Edad Moderna, que será lo que va a venir a partir del siglo XV. ¿Qué características nos encontraríamos? Bueno, si hablamos en el caso de la península ibérica, en la Edad Media no se puede hablar de España, no existe todavía España, pero si hablamos de la península ibérica, recordad el mapa que vimos cuando os presenté Sidi. ¿Lo recordáis? Teníamos el mapa aquel y veíamos cómo los musulmanes entran en la península en el siglo VIII, en el año 711, ocupan muy rápidamente la península, pero también muy rápidamente desde el norte de la península va a haber un movimiento de resistencia protagonizado por cristianos que van a intentar, o que van a conseguir al final, expulsar a los musulmanes. Y el último reino que cae es en el año 1492, que es el reino de Granada. ¿Eso qué significa? Significa que en la península ibérica, durante toda la Edad Media, van a convivir no solo dos culturas, la cultura musulmana y la cultura cristiana, sino también los judíos. Va a haber una población, un número muy importante de judíos en España, que, como veréis si leéis Sidi, se dedicaban fundamentalmente a la medicina y también se dedicaban a las cuestiones relacionadas con el dinero, a los préstamos sobre todo. En la Edad Media los banqueros no eran cristianos porque se consideraba que no se podía dejar dinero a interés, que eso era un pecado, mientras que para los judíos no era pecado y por tanto los banqueros eran los judíos. Lo veréis en Sidi, cuando el protagonista necesita dinero, tiene que recurrir a prestamistas judíos. Esa convivencia de las tres culturas se romperá, como os he dicho, a partir del año 1492, cuando Granada, el último reino musulmán, caiga en poder de los reyes católicos, y también cuando los reyes católicos, también ese mismo año, expulsen de la península definitivamente a los judíos. Pero durante la Edad Media la convivencia de esas culturas va a ser muy importante, y lo vais a ver en Sidi. Vais a ver como el protagonista, por ejemplo, conoce el Corán. Y él dice, se sorprenden mucho, pero él es un hombre religioso, y es un hombre que también respeta la religión de los otros, que ni siquiera son sus enemigos, porque lo vais a ver en el libro. Él a veces lucha a favor de un rey cristiano contra un rey musulmán, a veces lucha a favor de un rey cristiano contra otro rey cristiano, y a veces lucha incluso a favor de un rey musulmán contra un rey cristiano. Nunca contra su rey, lo veréis también en el libro, nunca contra su señor natural, pero lo visteis en el mapa, como la península era un mosaico de diferentes reinos que luchaban entre sí. ¿Vale? Eso es durante toda la Edad Media en España, perdonad, en la península, España no, en la península. ¿Qué otro rasgo va a ser muy importante para entender cómo se transmite la cultura en Europa y sobre todo cómo llega hasta la península? El Camino de Santiago, las peregrinaciones. El Camino de Santiago va a ser la forma por la cual tipos de arte, de literatura que se estaban haciendo en otros lugares llegan a la península. En aquella época tenéis que pensar que las comunicaciones eran dificilísimas, no había carreteras, apenas había caminos, y los caminos que había
eran muy peligrosos porque había mucha gente que no tenía para vivir y que se dedicaba a robar o que vivían medio escondidos en los bosques. Todo era muy complicado, todo era muy difícil y la gente no viajaba por placer, viajaban fundamentalmente por cuestiones religiosas, para hacer peregrinaciones, ¿vale? ¿Cómo era la sociedad medieval? Mira, la sociedad medieval era de esta manera. La sociedad medieval no estaba dividida en clases sociales como tenemos hoy en día en función del dinero que tienes. Hoy en día vivimos en una sociedad de clases, que es una sociedad en la que tú estás más arriba cuanto más dinero tienes. En el caso de la sociedad testamental, nos encontrábamos con una estructura muy rígida, que se representa con esta forma de pirámide. En la parte más baja de la pirámide tendríamos a los no privilegiados, que eran además los únicos que pagaban impuestos. Eran los que menos tenían, los que peor vivían, pero eran los únicos que pagaban impuestos. Estos no privilegiados eran fundamentalmente campesinos. La mayoría de ellos no tenían la tierra en propiedad, sino que la tierra era de un señor, que normalmente era el que vivía en el castillo o burgo, y lo que hacía era que alquilaba esa tierra para que los campesinos la cultivaran, y esos campesinos luego le tenían que pagar una parte de lo que habían sacado, atención, al señor, al noble, que era el propietario de la tierra, pero también a la iglesia. Entonces, los no privilegiados, los que estaban aquí abajo, pagaban impuestos tanto al clero como a los nobles. Si tenían mala suerte, ya que el año había habido malas cosechas por una inundación o por lo que fuera, tenían que continuar pagando impuestos, y si no pagaban, les quitaban las tierras. Aparte de ellos, como os he dicho, esos a los que les habían quitado las tierras constituían también una masa muy importante de mendigos, de gente que vivía en los caminos, también alrededor de los castillos, cuando empieza a haber ciudades a partir de los siglos XII y XIII alrededor de las ciudades, y que como no tienen propiedad no tienen nada en propiedad, no tienen de qué vivir, tienen que mendigar. Había, ya os digo, muchos eran asaltantes de caminos porque no tenían ni siquiera para comer. Además de ellos, nos vamos a encontrar también con grupos de artesanos. Pues imaginaos, el que herraba los caballos, el que hacía zapatos, el que cosía la ropa, y poco a poco también, a partir del siglo XII y XIII, nos vamos a encontrar con que algunos de esos artesanos se han enriquecido, y ya no son ellos los que hacen los zapatos, sino que tienen fábricas donde se trata la piel, fábricas o en industrias, ¿sí?, donde se trata la piel, y ellos ya van a ser empresarios. O nos vamos a encontrar con abogados, o con notarios, o con jueces. Nos vamos a encontrar ya con personas también relacionadas con la vida en las ciudades, que ya no van a ser nobles, pero que ya sí van a tener dinero. Y por eso, si os fijáis, están aquí en medio, porque en realidad parece que tendrían que ser privilegiados, pero no lo son, porque siguen pagando impuestos. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos? Los que no pagan impuestos son los nobles y el clero. Ah, y atención, cuando tú habías nacido en un estamento, tú permanecías en ese estamento. Un campesino nunca se casaba con la hija de un rey. Un artesano nunca se casaba con una marquesa, sino que se casaban dentro de su estamento y permanecían dentro de su estamento. En el caso de los nobles, lo veréis en Siri, cada noble tenía su territorio, gobernaba su territorio e incluso tenía su ejército. Y cuando el rey tenía que ir a alguna batalla, lo que hacía era que se llevaba a los nobles, o que pedía ayuda de los nobles y de esos ejércitos. No había un estado central como hay hoy en día. Cada noble gobernaba su territorio. Y cuando iban conquistando territorio, en el caso de la península, los musulmanes, ese territorio luego quedaba bajo la jurisdicción del noble. Paralelamente nos encontramos con el clero, con los curas, con los monjes, con las monjas, que van a tener dos funciones principales. Una es la obvia, es dedicarse a la religión, dedicarse a rezar, a salvar almas en teoría, a ayudar a los que lo necesitan. Pero la otra es importantísima para lo que nos ocupa a nosotros. Los monjes, sobre todo en los monasterios, se dedicaban a preservar la cultura. Muchos de los monasterios tenían bibliotecas. Pensad que en aquella época, antes de la invención de la imprenta, los libros eran muy caros y eran muy difíciles de conseguir, porque ¿cómo se escribían los libros en aquella época? Si yo quería tener un libro en la Edad Media,
¿qué tenía que hacer? Se escribían a mano. No existía la imprenta. Como os he dicho, la imprenta es un invento del siglo XV. Entonces, eran los monasterios donde los libros se copiaban a mano en unos sitios que se llamaban scriptoriums. Entonces, la Iglesia se encargaba de preservar y transmitir la cultura. Imaginaos que yo fuera un señor feudal, un conde, ¿sí?, en aquella época, y alguien me había contado no sé qué historia de un libro y yo quería tener ese libro. Tenía primero que informarme de dónde estaba, probablemente había solamente un ejemplar o dos, y luego tenía que pedir que me hicieran una copia. Esa copia tardaba muchísimo tiempo, porque además normalmente se hacían dibujos, seguramente habéis visto como una letra primera en cada capítulo muy grande y con muchos colores dorados, se llamaban letras capitulares. Entonces, conseguir un libro era muy difícil porque los libros eran muy caros y era la Iglesia la que se encargaba de esa labor cultural. Y también, dentro del clero, era el único estamento en el que había una cierta movilidad, porque un campesino podía llegar a ser cura o podía llegar a ser monja, pero siempre se mantenía dentro de los niveles más bajos del clero. Nunca podría llegar a ser ni un obispo, ni un cardenal, ni mucho menos papa. También lo vais a ver en Siri. Al principio de todo, pasa algo y un hombre que estaba en un monasterio se va a unir a los hombres del Cid. Y es un hombre que no viene de la nobleza, sino que viene del tercer estado, esto se llamaba el tercer estado, y, en fin, ha entrado en un monasterio y se va a unir a los hombres del Cid. No os cuento más, ¿eh? Sí. Entonces, era así como funcionaba la sociedad testamental. A cambio de que los campesinos y los artesanos pagaban impuestos. Pues pagaban impuestos a cambio de que les dejaran cultivar las tierras y también de que el Señor les diera protección. De que en el caso, por ejemplo, que hubiera una escaramuza con otro reino cristiano, con un reino musulmán, se pudieran ir a refugiar en el castillo del Señor. ¿Sí? Entonces, la ocupación de la nobleza era guerrear, la ocupación del clero era rezar y la ocupación de esta gran masa de gente, que era la mayoría de la población, era trabajar. Además, este sistema se podía sostener de esta manera porque la religión era importantísima, era una sociedad teocéntrica, Dios era el centro de todo. O sea, los campesinos que lo pasaban tan mal, la gente que lo pasaba tan mal, lo soportaba todo porque pensaban que esta vida era un valle de lágrimas, que habíamos venido aquí a sufrir y que cuanto más sufriéramos aquí, mejor iba a ser la vida que nos íbamos a ganar una vez muertos. Y funcionaba para musulmanes, para cristianos y para judíos, ¿eh? Sí. Entonces, esa sociedad teocéntrica, el tema de la religión, marca muchísimo este orden y sobre todo ayuda a sostenerlo, porque si toda esta gente, que era la mayoría de la población, se hubiera rebelado, otra cosa nos hubiera pasado, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Por qué funcionaba tan bien esta sociedad? Funcionaba también por lo que se llamaba el feudalismo. El feudalismo era la forma de relacionarse entre los grupos. ¿Qué significaba? Significaba que tú tenías un señor al que le jurabas fidelidad y a cambio este señor te daba protección. Eso lo vais a ver también en el Cid. El protagonista no quiere luchar contra su señor natural, que ya veréis quién es. Incluso aunque el rey lo haya desterrado y el rey no lo trate bien, él no va a rebelarse nunca contra su señor, y de hecho en un momento dado le ofrecen muchísimo dinero para que luche en contra de su señor, pero él no lo hace porque es su señor natural. Eso funcionaba con el vasallaje y el beneficio que obtenía, normalmente en el caso del campesinado, la concesión de tierras. Vale, todo esto, si veis el vídeo este que os he dicho de la Edad Media en 10 minutos, lo tenéis un poquito mejor explicado. Todo esto configura una sociedad en la que nos vamos a encontrar las primeras muestras de la literatura en lengua románica, en catalán, en castellano, en italiano también, bueno, en gallego, en fin, en diferentes lenguas. Porque durante la Edad Media, antes de que nos encontráramos muestras de la literatura en lengua románica, evidentemente había literatura, pero era en latín. Es a partir del siglo XI y del siglo XII cuando nos vamos a encontrar ya literatura en esas lenguas que son las lenguas románicas que derivan del latín. ¿Lo recordáis que lo vimos la semana pasada? Sí, el latín, que era la lengua que hablaban los romanos. Sí.
¿Cuáles son las características de la literatura medieval? Mirad, son básicamente estas cuatro características que tenéis aquí. La literatura medieval, en primer lugar, era literatura que se transmitía de forma oral. ¿Por qué se transmitía de forma oral? Porque la inmensa mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, había más de un 95% de la población era analfabeta. Los que sabían leer y escribir eran básicamente los que se dedicaban a la religión. Incluso había muchos señores feudales, muchos nobles, que tampoco sabían leer ni escribir. Tenían secretarios que les leían y les escribían los documentos. Entonces, la lectura y la escritura eran para una minoría, pero eso no significa que la mayoría no tuviera literatura. Hoy en día todavía hay pueblos que no tienen escritura, que no tienen escritura. Hay tribus en el Amazonas, por ejemplo, que no tienen escritura, pero esas tribus del Amazonas tienen literatura. Los poemas que recitan por la noche, los cuentos que los padres cuentan a los niños, que los abuelos cuentan a los nietos, ¿sí? Todo eso es literatura, aunque no se haya puesto por escrito. En la Edad Media, la inmensa parte de la literatura es de literatura de transmisión oral. ¿Y qué ocurre con esa literatura? Que se ha perdido. Hasta nosotros han llegado poquísimas muestras de toda la literatura que nosotros sabemos por diferentes fuentes que hubo durante la Edad Media. Ha llegado poquísimo de lo que hubo. ¿Por qué? Porque como se transmitía de forma oral y no había ni móviles, ni había grabadoras, ni había nada de lo que tenemos hoy en día, simplemente se ha perdido. Además de eso, la mayoría de las obras, como se transmitían también de forma oral, iban pasando de persona a persona y se iban modificando, son obras anónimas. No sabemos quién era el autor de la mayoría de ellas. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabíamos quién se las inventó. Muy pocas obras de la literatura medieval tienen el nombre de un autor conocido. Y para encontrar a los primeros autores hay que esperar al siglo XIII. E incluso en el siglo XIII y en el siglo XIV hay muchas obras que son anónimas, porque alguien las componía, alguien las recitaba, alguien las transformaba y no existía nada parecido a lo que tenemos hoy en día con los derechos de autor. Que tú hoy en día recibes dinero si alguien hace uso de tu propiedad intelectual, entonces no. ¿Vale? Además de todo eso, hay algo muy importante. Si la inmensa mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, ¿cómo se transmitían los conocimientos y también cómo se transmitían los valores? Mediante la literatura. La literatura servía para enseñar, y no solamente para enseñar cosas, sino también para enseñar comportamientos. Por ejemplo, cuando nos encontramos con las primeras historias de héroes, lo que luego os explicaré como en Mestres de Juglaría, la literatura ¿para qué sirve? Sirve para transmitir valores, sirve para que la gente sepa que una buena persona tiene que ser una persona que sea religiosa, que sea cariñosa con su familia, que proteja a sus hombres, que proteja también a su mujer y a sus hijos. Entonces, cuando tú escribes una historia y el héroe es de esa manera y tú después haces que esa historia se transmita, lo que estás haciendo es que la gente aprenda valores a través de esas historias. ¿Queda claro? También lo mismo, había mucha gente que no era capaz de leer la Biblia, que no era capaz de leer historia sagrada. Pero sí que si alguien les explicaba un milagro que supuestamente había dicho la Virgen, o alguien les explicaba una historia de un santo, a partir de ahí aprendía no solamente comportamiento religioso, sino también historia sagrada. Por tanto, la literatura servía para aprender y servía para transmitir conocimientos o comportamientos. Y además de todo eso, la cuarta característica que tenía la literatura medieval es que la literatura medieval está escrita básicamente en verso. ¿Todo el mundo tiene claro cuál es la diferencia entre el verso y la prosa? ¿Yo ahora qué estoy hablando? ¿En verso o en prosa? Yo ahora hablo en verso o en prosa. En prosa, ¿vale? La prosa es la forma normal de hablar y escribir, ¿sí? Cuando escribimos y utilizamos toda la caja de la página, ¿sí? Lo que se llama la caja de la página, eso es escribir en prosa. Si me habéis escrito un texto argumentativo, me lo habéis escrito en prosa. Cuando me escribís un correo electrónico, me lo escribís en prosa. Cuando hablamos, hablamos en prosa. ¿Qué es el verso? El verso es lo que
a veces llamamos de forma vulgar poesía. Si yo escribo un texto así, ¿sí? Si yo escribo un texto así, estoy escribiendo un texto en verso, ¿vale? ¿Por qué la literatura medieval, es literatura en verso? Básicamente porque es más fácil de recordar. Pensad lo que os estoy diciendo, la literatura se transmitía de forma oral. Hoy en día, los niños, lo primero que aprenden es, bueno, aquí en Sa Pobla, una glosa de Sant Antoni, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en verso y es fácil de recordar. A mí lo primero que me hicieron aprender fue un poemita de Navidad, para el día de Nochebuena allí, delante de toda la familia, recitarlo. Con lo que primero aprendemos, lo que primero recordamos es el verso. Entonces, la literatura era en verso porque era una literatura que se aprendía de memoria y se recitaba. ¿Vale? Estas serían las características fundamentales de la literatura medieval. Vamos a ver ahora con qué nos encontramos en la literatura en la península ibérica. Y hablamos ya de la literatura en la península ibérica. Insisto, antes de que nos encontráramos con las lenguas románicas, había literatura en la península ibérica, pero era literatura en latín. Hasta el siglo X, todas las diferentes partes de Europa que hablaban en latín se entendían entre sí. Hasta el siglo X el latín todavía es la lengua franca, la lengua en la que se entienden los diferentes pueblos que antes habían estado romanizados. A partir del siglo X, siglo XI ya no se entienden. Una persona que vive en lo que hoy en día sería Barcelona, en el siglo XI ya no se entiende con una persona que vivía en Roma. ¿Eso qué significa? Que ya eran lenguas diferentes, ya no eran dialectos, sino que ya eran lenguas diferentes. Cuando hablamos de esas lenguas diferentes, sí, lo último que aparece en esas lenguas es la literatura. La gente empieza a hablar lenguas que ya son derivaciones del latín, que ya os digo, ya no son dialectos, la gente ya no se entiende entre ellas, y al principio utiliza la lengua pues para efectos prácticos, para escribir un contrato de compra-venta, y poco a poco van a utilizar también esa lengua con finalidad histórica, es decir, van a empezar a escribir literatura. Y para encontrarnos las primeras muestras de literatura en lengua románica en la península, tenemos que ir hasta finales del siglo X, principios del siglo XI, cuando nos encontramos con unos poemitas muy cortos escritos en una lengua que hoy en día ha desaparecido, que es el mozárabe. El mozárabe era la lengua que hablaban los cristianos que vivían en territorio musulmán. Sí. Y fijaos, es una especie de mezcla entre un castellano antiguo y el árabe. ¿Qué faré yo o qué será de mí? A Bibi no te entolgas de mí. O ¿qué haré yo que será de mí? Amado, cariño, ¿sí? No te alejes de mí. ¿Lo veis? Esto es la primera muestra que tenemos de algo literario escrito en la península en una lengua que no es el latín. ¿Es castellano? No, es mozárabe. Para encontrar la primera muestra de literatura en castellano, tenemos que irnos hasta el siglo XII y tengo que hablaros de lo que se llamaba, o de lo que se llamó después, el mester de juglaría, ¿vale? ¿Qué eran los juglares? ¿Alguien sabe lo que era un juglar? No. Vale, los juglares, yo creo que lo tenéis explicado por aquí abajo, ¿sí? Los juglares eran hombres o mujeres, porque también hubo juglaresas, no muchas, pero hubo juglaresas, ¿sí? Eran hombres o mujeres que eran a la vez poetas, recitadores, músicos, bailarines, cantores, titiriteros, y que ofrecían sus espectáculos en castillos, en plazas, en mesones, ¿sí? Para entretener a las personas que los escuchaban, y con eso se ganaban la vida. Es decir, eran una especie de hombres y mujeres espectáculo totales, ¿sí? Que iban moviéndose por diferentes localidades, por diferentes aldeas, diferentes castillos, ¿sí? Y lo que hacían era que hacían espectáculos un poco de todo y fundamentalmente recitaban historias de héroes. Mester de juglaría significa oficio de juglares, porque a eso se dedicaban. Se ganaban la vida, pues eso, haciendo
espectáculos y fundamentalmente recitando lo que después se llamaron también canciones de gesta o cantares de gesta, que son estas historias de los héroes. ¿De acuerdo? Sí. Vale, estos juglares muchas veces no sabían ni leer ni escribir, sino que se aprendían esos textos muy largos de miles de versos, se los aprendían de memoria. Y de hecho era normal que los juglares fueran acompañados de niños que se iban aprendiendo los textos de memoria y que luego, cuando ya tenían una cierta edad, se independizaban y se convertían a su vez en mentores, en maestros de otros niños y que a su vez luego se convertían en otros. Es decir, era como una especie de oficio que se iba transmitiendo siempre de forma oral. ¿Vale? Entonces, estos juglares normalmente eran gentes de baja posición social, pertenecían siempre al tercer estado y lo que hacían era que recitaban estos poemas largos, como por ejemplo el poema del mío Cid, basado en la vida de Sidi, del protagonista de la novela que vosotros tenéis que leer, ¿sí? Y muchas veces lo que hacían también era que se adaptaban al público que tenían delante. Imaginaos, si tenían que recitar la historia de un héroe, si tenían mucho público masculino muy joven, darían mucha importancia a las escenas de guerra, porque también eran improvisadores. Ellos partían de un texto que alguien les había contado y que ellos habían aprendido de memoria, pero ya os digo, si tenían un público joven y masculino, probablemente habría muchas escenas bélicas. Si tenían un público fundamentalmente femenino, darían más importancia a las escenas familiares, amorosas, etc. Iban adecuándose, porque pensad que lo que hacían, no recitaban todos los textos en un día. Como os he dicho antes, costaba mucho moverse de un sitio a otro. Entonces, ¿qué hacían? Iban administrando lo que contaban en 7, 8, 10 días y lo que hacían era lo que hacen hoy en día las series, que terminabas en alto para que al día siguiente la gente quisiera volver a escucharte para continuar y tú cada día luego pasabas la bandeja para que te dieran dinero, naturalmente. Y luego había juglares que eran tan buenos que se convertían como en DJs residentes, pues eran juglares residentes, juglares que se quedaban en un castillo o que se quedaban en un mesón y que allí iba la gente a escucharlos. Como hoy en día van los DJs a algunas discotecas y la gente va a escucharlos a ellos, bueno, pues lo mismo con los juglares. ¿Qué es lo que recitaban? ¿Qué es lo que recitaban los juglares? Como os he dicho, los juglares lo que recitaban eran básicamente cantares de gesta. ¿Y qué eran los cantares de gesta? Tenéis aquí la definición. Los cantares de gesta eran extensas narraciones, cuidado, eran narraciones pero estaban escritas en verso, ¿sí? Extensas narraciones en las que se exaltaban las hazañas y las virtudes de los héroes. Como veréis luego, estas historias se escribían en verso, normalmente en versos muy largos, luego veréis también de qué manera, con una métrica irregular, ¿sí? Y que, como os he dicho, los juglares recitaban de memoria. Sabemos que esos cantares de gesta que constituyen lo que se llama la épica española es la que está formada por los cantares de gesta, sabemos que hubo cientos de cantares de gesta que circularon durante la Edad Media en la península ibérica, pero de esos cientos de cantares solamente ha llegado hasta nosotros uno prácticamente completo, que es el poema del mío Cid. Falta una página del principio y una página por el medio, pero ha llegado prácticamente completo. Y luego ha llegado a nosotros un fragmento corto del Cantar de Roncesvalles y un fragmento corto del Cantar de las Mocedades del Cid, que justamente también habla del Cid, de cuando el Cid era joven. Mocedades, cuando era mozo, es decir, cuando era joven, ¿sí? Eso es lo único que ha llegado de la métrica medieval hasta nosotros. Sabemos que hubo cientos de cantares, pero como se transmitían de forma oral, se han perdido. ¿En qué época se produce el mester de juglaría? En los siglos XII y XIII. Ese es el momento en el que estos juglares se mueven por la península recitando ese tipo de poemas épicos, ese tipo de cantares. Como os he dicho antes, una de las características fundamentales de la literatura medieval es que es anónima y los cantares de gesta son anónimos. No sabemos quién es el autor del poema del mío Cid,
No sabemos quién es el autor del Cantar de Roncesvalles ni del Cantar de las Mocedades del Cid. Y yo ahora os estoy hablando de la épica en castellano, pero hubo poemas épicos en francés, en inglés, hubo poemas épicos en toda Europa. Y tampoco sabemos quién es el autor de esos poemas épicos, porque como os he dicho, era un tipo de literatura que se transmitía de forma oral y con un autor original, pero cuyo nombre se ha perdido pues, por las diferentes transformaciones. Bueno, ¿qué sabemos? Yo os voy a hablar ahora solamente de uno, del Cantar del Niño Cid. Ya os he dicho, es el único que se conserva prácticamente completo, los otros dos se conserva solamente un fragmento. ¿Qué sabemos del Cantar del Niño Cid? Del Cantar del Niño Cid sabemos que es una obra anónima, es una obra que es muy probablemente del siglo XII, lo que pasa es que ha llegado hasta nosotros a través de una copia manuscrita del siglo XIV. Entonces, si ha llegado hasta nosotros a través de una copia del siglo XIV, ¿cómo sabemos que es del siglo XII? Bueno, pues sabemos que es del siglo XII, primero, porque lo que cuenta está muy próximo a las fechas en las que el Cid vivió, el Cid existió de verdad, y el poema del Niño Cid, por hechos históricos que cuenta, se ve que es un texto escrito muy cerca de la vida del Cid o de la muerte del Cid, y también sabemos que es del siglo XII por el tipo de castellano en el que está escrito. Aunque luego se conserve en una copia del siglo XIV, está escrito en un lenguaje que es propio del siglo XII, ¿vale? Además de todo eso, ¿qué sabemos? Sabemos que nos narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid, pero no de toda la vida del Cid. Nos narra unos años concretos de la historia del Cid. Y nos narra unos años y está dividido en tres partes. El Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpes. Luego os explicaré de qué trata cada parte. Mirad, la novela que vosotros tenéis que leer, que es Sidi, está escrita hace 10 años, es decir, es del siglo XXI porque es una novela histórica. ¿Y qué ha hecho Arturo Pérez Reverte, el autor? Ha cogido básicamente esta parte del poema del Niño Cid. Se centra en unos meses muy concretos, un poco más de un año probablemente, en esta época de aquí. Sidi no habla ni del principio de la vida del Cid, ni habla de lo que pasa después, se centra justamente en esta primera parte del Cantar del Niño Cid. Sí, a lo mejor hay una segunda o una tercera parte, no lo sabemos, pero en lo que se centra Arturo Pérez Reverte es en esta parte de aquí. Mirad, ¿qué nos cuenta el poema del Niño Cid original? Nos cuenta, empieza básicamente como empieza Sidi, con el Cid desterrado. El Cid, que ya os he dicho que existió de verdad, que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, tiene que salir de su pueblo, tiene que salir de Vivar, que es un pueblecito de Burgos, porque el rey lo ha castigado con el exilio. Y él no se va solo, él se va con un grupo de hombres que le son fieles. Entonces, ¿el Cid qué hace? El Cid va primero abandona Castilla, abandona las tierras del rey, a lo que el rey le ha condenado, y él tiene que ir luchando, y lo que nos cuenta el poema del Niño Cid es que entabla diferentes batallas, ¿sí? Y en una de estas batallas, en fin, hace preso al conde de Barcelona, y bueno, nos va contando básicamente eso, el exilio del Cid. En esta primera parte, el Cid se sigue manteniendo fiel al rey, aunque el rey lo haya desterrado y el rey haya sido injusto con él, el Cid le guarda fidelidad porque es su señor. Y no solamente eso, sino que también una parte del botín que él gana, el Cid se la da al rey. De manera que llega un momento, y me voy a la segunda parte, en que el Cid conquista Valencia y también comparte el botín con el rey, y el rey le perdona. Y el rey no solamente le perdona, sino que para hacerle un gran honor, el rey decide que las dos hijas del Cid se casen con dos sobrinos suyos. Pensad que en aquella época la gente no se casaba por amor, y menos la gente noble. Y el Cid pertenece a la nobleza, pero a la baja nobleza. Que el rey diga que tus hijas se tienen que casar con sus sobrinos, con dos infantes de Castilla, en este caso de León, es un honor muy grande. Y aunque al Cid no le gustan mucho sus yernos,
El Cid, para no volverse a enemistar con el rey, acepta que sus hijas se casen con los sobrinos del rey. El caso es que los sobrinos del rey salen ranas. Luego leeremos un fragmento, pero ¿qué pasa? Que en un momento dado, los infantes de Carrión, que es como se llaman los esposos de las hijas del Cid, quedan en ridículo delante de los hombres del Cid. Y como todo el mundo se ha reído de ellos, y ellos son unos cobardes, lo que hacen es que, con la excusa de enseñarles sus tierras a sus mujeres, se las llevan hacia León, ellos son de León, se las llevan hacia León, y cuando llegan a un bosque que se llama Corpes, las atan a un árbol y les pegan tal paliza que las dan por muertas. Pero no están muertas. Y entonces, cuando el Cid se entera de lo que ha pasado, se va al rey y le exige justicia. El rey le dice: mis sobrinos se han portado fatal y elige a los 2 hombres que tú quieras para que se maten en duelo con ellos. El Cid elige a sus 2 mejores hombres y se baten en duelo con los infantes de Carrión y los matan. Y al final del poema del mío Cid, las hijas del Cid se vuelven a casar, también en familia de reyes, esta vez con un infante de Navarra y con un infante de Aragón. Y ahí termina el poema del mío Cid. Sí, de todo esto que sabemos, de todo esto hay parte histórica y hay parte inventada. Sabemos que las hijas del Cid se casaron con el infante de Navarra y con el infante de Aragón, pero toda la parte esta de los infantes de Carrión, la parte esta de la paliza, de la afrenta de Corpes, etcétera, eso es inventado. Eso no está documentado. Y está muy bien documentada la vida del Cid. Hay muchos documentos históricos. Eso probablemente es invención, es invención. Pero sí que hay una base histórica detrás, que ya os he dicho que solamente tiene sentido si la obra fue escrita poco tiempo después de la muerte del Cid. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que nos cuenta. Y repito, Ciri nos contaría esta primera parte, la parte del Cantar del Destierro, ¿vale? ¿Qué características tiene el poema del mío Cid? Bueno, en primer lugar, la métrica es irregular. Mirad cómo está escrito este fragmento. Este fragmento, fijaos, ¿qué tiene? ¿Lo veis que está escrito en verso? ¿Lo veis que no ocupa toda la caja de la página? ¿Veis que hay rima? En Valencia con los suyos vivía el campeador. Con él estaban sus yernos infantes de Carrión. Un día que el Cid dormía en su estaño sin temor, un mal sobresaltado tal aconteció. ¿Lo veis que tiene rima? ¿Cómo es la rima? Los versos son irregulares. Hay versos de entre 12 y 20 sílabas. La rima es asonante. ¿Qué significa? Significa que a partir de la última vocal tónica solamente coinciden las vocales. No, ¿lo veis que no termina todo or, sino que va alternando or, on, o? ¿Lo veis? Eso es rima asonante. Entonces, todo el poema está escrito así. Luego, de repente, la rima cambia. Y luego la rima es, por ejemplo, amo, ado, ano, año, aso. Luego la rima cambia y es a, ada, asa, ala, aña, ana. Sí, entonces, por eso os explico aquí, o por eso escribo aquí, que la métrica es irregular, versos cuya medida fluctúa entre los 10 y las 20 sílabas, aunque predominan los de 13, 14 y 15, que se agrupan en tiradas, un grupo de versos que riman de la misma manera y luego cambian. El estilo. ¿Qué características de estilo tiene? Bueno, en primer lugar, usa lo que se llama el epíteto épico. ¿Qué significa? Significa que para referirse al Cid muchas veces nos encontramos con este tipo de expresiones con las que lo caracterizan. El que en buena hora ciñó la espada, es decir, el Cid no es solamente campeador, sino también es el que hemos tenido la suerte de que en un momento dado se dedicara a la espada en lugar de dedicarse a otra cosa. Eso se llama epíteto épico. Además de todo eso, como se trata de llamar la atención del público, muchas veces pensad que eran textos que nosotros los leemos, pero que en ese momento se recitaban. Ahora os voy a contar lo que pasó, luego veréis lo que le ocurrió, sabed lo que le aconteció, para llamar la atención del público y que el público enganchara con la historia que estaba contando el juglar. Un poco también como hacemos los profesores cuando os despistáis. Sí.
Además de todo eso, nos encontramos con episodios humorísticos, como este que tenéis aquí y que os voy a pedir que leáis para la próxima clase. Y en cuanto al protagonista, se destaca su conducta ejemplar. Es un buen padre de familia, es cariñoso, es amoroso, además de todo eso es prudente, es valiente, es astuto, tiene un gran sentido del honor. El rey lo ha tratado mal, pero es su señor y por tanto va a compartir siempre el botín con él y le va a pagar la parte que le corresponda al rey, a pesar de que el rey le ha despojado de todo, Entonces él se mantiene como un buen caballero que sirve de ejemplo de comportamiento para el público que está escuchando el poema o cantar. ¿De acuerdo? Sí. Repito, si leéis Siri vais a ver cómo está basado solamente en la primera parte del cantar y vais a ver también cómo el Cid que retrata Arturo Pérez Reverte es un hombre que tiene estas características, es muy prudente, es muy sabio, es un hombre de pocas palabras, antes de actuar siempre sopesa, que siempre piensa muy bien qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y ya os digo, Arturo Pérez Reverte se ha basado claramente en este Cid para la novela que tenéis que leer, no, que tendríais que estar leyendo ya. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es lo que os quería contar del Mestre de Juglaría, De todas maneras, si queréis saber más cosas o si necesitáis saber más cosas, tenéis un vídeo arriba y después también aquí tenéis un enlace a otro vídeo. ¿Qué quiero que hagáis, por favor, para la semana que viene? Es decir, para el martes, para el martes. Quiero que leáis este texto. Solamente quiero que leáis este texto, ¿de acuerdo? Porque el próximo día hablaremos de él y hablaremos del contenido y de por qué le pasa esto al Cid y a sus hombres en este episodio concreto. Por tanto, el martes no será la clase tan teórica, el martes haremos un poco más de práctica, que ya sabéis que tenemos 2 horas, pero por favor, para el martes el texto leído. Y por favor también, para el martes estaría muy bien que hubierais visto el vídeo que os he dicho de la Edad Media en 10 minutos, que eso os sirve de contexto histórico, ¿vale?